3, 2, 1, al aire. Acción Ciudadana. Un muy cálido abrazo en la distancia, virtual y lleno de fraternidad para todas y todos. En este nuevo encuentro y nueva oportunidad para nuestra acción ciudadana. Con el fondo musical de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que interpretan con los arreglos del maestro Armando Velázquez, la obra original de Rafael Godoy Lozano, Soy colombiano. Yo soy Nelson Julián Villamizar y hoy traigo para ustedes una voz autorizada, como siempre. Se trata del doctor Armando Noboa García, ex magistrado, presidente del Consejo Nacional Electoral y con un muy amplio recorrido por las distintas cortes y un gran jurista, uno de los más excelsos abogados de nuestro país, que hoy nos conduce en esta ruta constitucional por la paz, la justicia y la equidad desde el artículo 246 hasta el 251. Hacemos un símil como si estuviésemos en un tren, viajando y llegando a las diferentes estaciones. Nos apeamos y recorremos a lo largo y ancho de cada estación, conocemos sus interioridades, sus características, esto gracias a la conducción de nuestro invitado. En esta ocasión continuamos por la rama legislativa, específicamente el capítulo 5 de la rama judicial. Bienvenidas y bienvenidos. El invitado del día. El Instituto Nacional para Ciegos continúa dando cumplimiento al artículo 41 de nuestra Constitución en la tarea de divulgación, promoción de nuestra Constitución política. Y para ello contamos siempre con el apoyo de personas expertas, de personas que tienen un gran recorrido en la jurisprudencia y que han aportado a la consolidación de la Carta Magna en el país. Es el caso, hoy nuevamente nos complace contar con el doctor Armando Noboa, quien ha desempeñado una importantísima labor en el Consejo Nacional Electoral como magistrado y como un jurista de altas condiciones, y por eso nuevamente reitero, nos complace tenerlo, doctor Armando Noboa. Muy buenos días. Gracias, buenos días a usted, a su equipo de trabajo y a todos los oyentes. Continuamos en esta ruta constitucional por la paz, la justicia y la equidad. En el anterior programa, la doctora María Teresa Garcés Lloreda nos dejó en el artículo 245. Hoy ella está en la República de Chile
y está a puertas de un encuentro internacional de juristas, de exconstitucionalistas, y en la posesión del presidente Boris. Y por eso hoy con el doctor Armando Novoa continuamos a partir del artículo número 246, que como siempre es leído por el locutor Luis Gabriel González Naranjo, y posteriormente el doctor Novoa nos da la explicación correspondiente. Artículo 246. Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional. El artículo 246 de la Constitución hace parte del capítulo 5 del título relacionado con la administración de justicia, y consagra de manera específica las jurisdicciones especiales, en este caso de los pueblos indígenas. La norma, como ya se acaba de apreciar, establece que los pueblos indígenas, las comunidades indígenas, podrán ejercer funciones jurisdiccionales, es decir, de administración de justicia dentro de su ámbito territorial, con base en los usos y las costumbres que rijan la vida en comunidad de esos colectivos étnicos, siempre que esos usos y costumbres no sean contrarios a la Constitución y a las leyes de la República. De tal manera que esta norma debe ser entendida como un desarrollo de uno de los principios esenciales del Estado social y democrático de derecho que tenemos, y es el reconocimiento de las minorías étnicas y la posibilidad de que ellos puedan organizarse dentro de sus territorios a partir de sus prácticas comunitarias. El pluralismo en este caso se concreta entonces en la posibilidad de que exista una jurisdicción especial indígena. Los pueblos indígenas, dicho de otra manera, pueden administrar justicia siempre que las prácticas y las decisiones que allí se tomen no estén en contra de los principios generales que establece la Constitución Política de 1991. Finalmente, sobre este mismo artículo, cabe señalar que la jurisdicción especial hace parte de el sistema jurídico judicial nacional, de tal suerte que no se debe entender como una jurisdicción aparte, paralela, contradictoria con la jurisdicción ordinaria, sino que conforma el mismo propósito y materializa, como decía anteriormente, el principio del pluralismo, es decir, la posibilidad de que existan distintas cosmogonías, distintas maneras de entender la vida, de entender la espiritualidad y de entender también la vida en comunidad. Esa es, en síntesis, la función de la Jurisdicción Especial Indígena, que, como ya se vio, está contemplada en el artículo 246 de la Constitución. Perfecto. Ahora continuamos en esta ruta y llegamos al artículo 247. Artículo 247.
La ley podrá crear jueces de paz encargados de resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios. También podrá ordenar que se elijan por votación popular. El artículo 247 de la Constitución contempla también otra modalidad de administración de justicia, que es una modalidad de justicia comunitaria materializada en la justicia de paz. Los jueces de paz están encargados de resolver en equidad los conflictos individuales y comunitarios. Significa esto que esos jueces deben resolver los casos a partir de principios de equidad, no a partir de la aplicación de normas jurídicas que hacen parte del sistema jurídico ordinario, sino que en el caso de los jueces de paz, lo que se tiene en cuenta son los principios de equidad, entendiendo por equidad pues un sentido del bien común, de la resolución de los conflictos en donde no haya vencedores ni vencidos, es decir, en donde no se parte de la idea de un sistema jurídico de carácter retaliatorio, sino un sistema jurídico que pretende lograr soluciones a los conflictos comunitarios sin que existan vencedores ni vencidos, a partir de un principio de armonización de derechos e intereses en conflicto. Los jueces de paz son de elección popular, es decir, a diferencia de los jueces de la jurisdicción ordinaria, los jueces de paz son elegidos por sus comunidades a través del voto directo. Hoy en Colombia existen jueces de paz en decenas de municipios del país. En Bogotá tuvimos hace poco una jornada electoral en donde se eligieron jueces de paz. Estos jueces desarrollan su trabajo ad honorem, es decir, sin ninguna remuneración por parte del Estado. No necesitan ser jueces togados, es decir, jueces graduados como profesionales del derecho, y no imparten sentencias de condena o de absolución, sino que buscan una solución a los conflictos de los que conocen con base en el principio de equidad, es decir, de asignación a cada uno de la dosis de justicia que según un criterio de equidad le debe corresponder. Jueces de paz que se encuentran reglamentados en la ley, si no lo recuerdo mal, 497 de 1999, y que ha dado lugar a que las comunidades hubiesen elegido decenas de jueces de paz para resolver en equidad los conflictos que se producen al interior de las comunidades. Doctor, ¿es lo que equivaldría dentro de algunas organizaciones a lo que se denomina como amigables componedores? Exactamente. Sí. Pero los jueces de paz ejercen una jurisdicción, hacen parte de la rama judicial, resuelven conflictos de pequeñas causas. La ley establece que no pueden resolver o tener competencia para resolver, por ejemplo, asuntos de carácter penal o de carácter disciplinarios, sino son conflictos que se producen al interior de las comunidades, la discusión sobre unos linderos, la posibilidad de encontrar soluciones a
controversias que hay en el vecindario, entre los vecinos, las familias, con el propósito de lograr restablecer la armonía social, pero no a partir de criterios tomados del derecho positivo, sino tomados de la equidad. Y hay que, para el efecto, entonces, identificar cuáles son esos principios de equidad que debe tener en cuenta el juez de paz para resolver los conflictos que lleguen a su consideración, que todos deben ser de una cuantía reducida, creo que es de menos de 100 salarios mínimos legales, y no pueden inmiscuirse en asuntos penales o en asuntos que tengan como propósito la definición del estado civil de las personas. Finalmente, hay que recordar que el principal promotor de los jueces de paz fue uno de los copresidentes de la Asamblea Constituyente, en este caso Álvaro Gómez Hurtado, que teniendo un origen conservador, insistió mucho tomando en cuenta el modelo norteamericano, en donde en algunos estados los jueces se eligen popularmente y estos deciden en equidad los conflictos sin estar atados a un texto jurídico consignado en algún código. Entonces esto le da mayor versatilidad, le da mayor posibilidad de aproximación del juez de paz a la comunidad, y a través de sus decisiones siempre tiene que estar orientado a restablecer el tejido social afectado por el escalonamiento de conflictos de pequeñas causas que llegan a conocimiento de los jueces de paz. Continuamos y llegamos a la estación número 248. Hablamos de estación haciendo un símil como que vamos en un tren que establece la ruta constitucional, y en cada artículo de la Constitución, gracias a personalidades como el doctor Armando Novoa, podemos conocer en detalle, pasearnos por ese artículo y apropiarnos para el empoderamiento de nuestra comunidad. Entonces llegamos al artículo 248. Artículo 248. Únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales. El artículo 248 establece que solo pueden considerarse como antecedentes penales las condenas contenidas en sentencias que expidan los jueces de la República habilitados para ese efecto. De tal suerte que otro tipo de sanciones, como pueden ser sanciones pecuniarias, administrativas o disciplinarias, no tienen el carácter de antecedentes penales y contravencionales, sino solamente aquellas decisiones contenidas o proferidas a través de una sentencia judicial contra la cual no quepa ningún tipo de recursos. De tal manera que cuando se habla de antecedentes penales, esos antecedentes tienen que estar recogidos en una sentencia judicial válidamente expedida por un juez de la República y no por cualquier otra autoridad, que es lo que uno podría suponer podría establecerse. No, aquí únicamente los antecedentes se refieren a antecedentes penales, y para que lo sean debe haber un pronunciamiento de un juez competente para conocer de
conflictos que se producen al interior de las comunidades en determinados lugares del país. De manera que cuando hay antecedentes penales es requisito que se exhiba la sentencia judicial en donde se establece la condena. De lo contrario no podría señalarse a un ciudadano de tener varios antecedentes penales, porque esos antecedentes no cumplen con el requisito de haber sido procedido por un juez y quedar concretados en una sentencia judicial en firme, es decir, contra la cual no proceden recursos. Muy bien, ahora llegamos a el artículo número 249, leído por Luis Gabriel González Naranjo y explicado por el doctor Armando Novoa. Artículo 249. La Fiscalía General de la Nación está integrada por el fiscal general, los fiscales delegados y los demás funcionarios que determine la ley. El fiscal general de la Nación será elegido para un periodo de 4 años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el presidente de la República, y no podrá ser reelegido. Debe reunir las mismas calidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y tendrá autonomía administrativa y presupuestal. Una de las innovaciones más importantes de la Constitución de 1991 tiene que ver con la creación de la figura de la Fiscalía General de la Nación. La cabeza visible de la Fiscalía es el fiscal general. La norma establece el procedimiento para su elección a través de varios pasos que ya están mencionados en la norma, pero que sin embargo vale la pena reiterar. En primer lugar, el fiscal lo elige la Corte Suprema de Justicia de una terna enviada por el presidente de la República, de tal manera que la Corte Suprema debe elegir un fiscal de terna, es decir, de una lista de 3 candidatos que le envíe la presidencia de la República. Y además, el fiscal general no puede ser reelegido como lo contempla el artículo 249 de la Constitución. ¿Qué requisitos se requieren para ser fiscal general? Se requieren los mismos requisitos que para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y además se indica que la Fiscalía Nacional, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, hace parte de la rama judicial y tiene plena autonomía administrativa y presupuestal, de tal suerte que el fiscal es producto del ejercicio de unas competencias cruzadas. El presidente, que debe enviar una terna de candidatos a la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia procede a evaluar los nombres que integran la terna y escoger uno. Y la persona escogida es la que a la postre debe posesionarse como fiscal general de la Nación. La Fiscalía tiene plena autonomía administrativa y presupuestal, tiene un poder inconmensurable, toda vez que está encargada de
investigar los delitos cometidos por ciudadanos contra el orden establecido en nuestro Código Penal, y lo debe hacer no como un órgano subordinado al Ejecutivo, es decir, a la Presidencia de la República, sino como un órgano autónomo e independiente, lo que significa que maneja su propio presupuesto, maneja su propia planta de personal. En Estados Unidos no opera así la Fiscalía General de la Nación, toda vez que el fiscal es un agente del gobierno nacional. Y eso hace que la Fiscalía tenga pues unas características determinadas por su origen político y partidista, que deja en algunos casos abiertas las críticas a una fiscalía que está en manos del presidente de la República y no en forma independiente. Y eso puede llevar a la politización de la Administración de Justicia, algunos de cuyos debates hemos presenciado en los últimos días, que si el candidato, que si el candidato tal es acusado por el fiscal. Eso ocurre porque el fiscal tiene un origen político y le está haciendo un favor o un mandado al presidente de la República. Para contrarrestar esas críticas es que nuestra Constitución establece que el fiscal lo debe nombrar la Corte Suprema de una terna enviada por el presidente. Esa independencia, esa autonomía se plasma en el hecho de que el fiscal, la Fiscalía, no haga parte de la rama ejecutiva del poder público, sino de la rama judicial. Perfecto, doctor. Llegamos ahora a la estación número 250. Artículo 250. Corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio o mediante denuncia o querella, investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Para tal efecto, la Fiscalía General de la Nación deberá: primero, asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento. Además, y si fuere del caso, tomar las medidas necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito. Segundo, calificar y declarar precluidas las investigaciones realizadas. Tercero, dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley. Cuarto, velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso. Quinto, cumplir las demás funciones que establezca la ley. El Fiscal General de la Nación y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional. La Fiscalía General de la Nación está obligada a investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al imputado y a respetar sus derechos fundamentales y las garantías procesales que le asisten. Acto Legislativo 03. 19 de diciembre de 2002, por el cual se reforma la Constitución Nacional. El Congreso de Colombia decreta: el artículo 250 de la Constitución Política quedará así. Artículo 250. La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito, que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá,
en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley, para la aplicación del principio de oportunidad, regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. En ejercicio de sus funciones, la Fiscalía General de la Nación deberá: 1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial de las víctimas. El juez que ejerza las funciones de control de garantías no podrá ser, en ningún caso, el juez de conocimiento en aquellos asuntos en que haya ejercido esta función. La ley podrá facultar a la Fiscalía General de la Nación para realizar excepcionalmente capturas. Igualmente, la ley fijará los límites y eventos en que proceda la captura. En estos casos, el juez que cumpla la función de control de garantías lo realizará a más tardar dentro de las 36 horas siguientes. 2. Adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones. En estos eventos, el juez que ejerza las funciones de control de garantías efectuará el control posterior respectivo, a más tardar dentro de las 36 horas siguientes, al solo efecto de determinar su validez. 3. Asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción. En caso de requerirse medidas adicionales que impliquen afectación de derechos fundamentales, deberá obtenerse la respectiva autorización por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías para poder proceder a ello. 4. Presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento, con el fin de dar inicio a un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías. 5. Solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando, según lo dispuesto en la ley, no hubiere mérito para acusar. 6. Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito. 7. Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal. La ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa. 8. Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumple la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley. 9. Cumplir las demás funciones que establezca la ley. El fiscal general y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional. En el evento de presentarse escrito de acusación, el fiscal general o sus delegados deberán suministrar, por conducto del juez de conocimiento, todos los elementos probatorios e informaciones de que tenga noticia, incluidos los que le sean favorables al procesado. Parágrafo. La Procuraduría General de la Nación continuará cumpliendo en el nuevo sistema de indagación, investigación y juzgamiento penal las funciones contempladas en el artículo 277 de la Constitución Nacional. Este artículo es uno de los artículos más complejos en lo que tiene que ver con la administración de la justicia. El fiscal, la fiscalía,
está en la obligación de adelantar investigaciones en ejercicio de la acción penal para determinar si la conducta investigada reúne las características de un delito, y en ese caso le corresponde acusar a un determinado individuo ante la administración de justicia. En ejercicio de esas competencias, la Fiscalía General de la Nación indica que tiene que investigar lo favorable y lo desfavorable frente al sindicado, y esa norma establece un principio de división de funciones en el Estado colombiano para efectos judiciales y en particular penales. Los fiscales investigan y acusan a un determinado ciudadano o ciudadana, y quien toma la decisión de establecer si el acusado realmente es el responsable de la comisión de una conducta, entonces el fiscal tiene que proceder a su captura y tiene que acusar a esa persona ante la jurisdicción ordinaria penal. De tal manera que tenemos un fiscal que debe investigar lo favorable y lo desfavorable, y si encuentra mérito tiene que presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación una vez recopiladas las informaciones del caso en la circunscripción especial habilitada para ese efecto en determinados territorios. Doctor, nos encontramos en una situación, y es que aparecen acciones de los fiscales en defensa, por ejemplo, del expresidente Álvaro Uribe, o más recientemente de su abogado Diego Cadena, donde la Fiscalía se constituye en defensora. En este caso, la condición de la Fiscalía es de acusación, o también puede entrar a terciar y a defender a los ciudadanos. No, la Fiscalía tiene una función de investigar lo favorable y lo desfavorable, y esa investigación, si tiene mérito, debe conducir a presentar una acción ante el juez competente, juez de control de garantías, para que éste tome las medidas necesarias tendientes a asegurar que los imputados, los investigados, comparezcan en juicio. Entonces, en el caso que usted menciona, pues encontramos una cierta, digamos, inconsistencia, porque el fiscal no tiene que ejercer funciones de juez, y cuando el fiscal interviene, como lo hemos visto en los últimos meses a propósito de ese caso, cuando interviene abiertamente en favor del presidente que está siendo acusado, pues está rompiendo su principio de, digamos, imparcialidad en la administración de justicia. Pero todo eso se deriva de los contenidos, repito, de lo contemplado en el artículo 250 de la Constitución. Entonces llegamos al artículo 251, leído por Luis Gabriel González Naranjo y explicado por el doctor Armando Novoa. Artículo 251. Son funciones especiales del Fiscal General de la Nación. Primera, investigar y acusar
si hubiere lugar, a los altos funcionarios que gocen de fuero constitucional, con las excepciones previstas en la Constitución. Segunda, nombrar y remover de conformidad con la ley a los empleados bajo su dependencia. Tercera, participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal y presentar proyectos de ley al respecto. Cuarta, otorgar atribuciones transitorias a entes públicos que puedan cumplir funciones de policía judicial bajo la responsabilidad y dependencia funcional de la Fiscalía General de la Nación. Quinta, suministrar al gobierno información sobre las investigaciones que se estén adelantando cuando sea necesaria para la preservación del orden público. Acto Legislativo 03. 19 de diciembre de 2002. Por el cual se reforma la Constitución Nacional. El Congreso de Colombia decreta. El artículo 251 de la Constitución Política quedará así. Artículo 251. Son funciones especiales del Fiscal General de la Nación. 1. Investigar y acusar, si hubiere lugar, a los altos servidores que gocen de fuero constitucional, con las excepciones previstas en la Constitución. 2. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, a los servidores bajo su dependencia. 3. Asumir directamente las investigaciones y procesos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren, lo mismo que asignar y desplazar libremente a sus servidores en las investigaciones y procesos. Igualmente, en virtud de los principios de unidad de gestión y de jerarquía, determinar el criterio y la posición que la Fiscalía deba asumir, sin perjuicio de la autonomía de los fiscales delegados en los términos y condiciones fijados por la ley. 4. Participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal y presentar proyectos de ley al respecto. 5. Otorgar atribuciones transitorias a entes públicos que puedan cumplir funciones de policía judicial, bajo la responsabilidad y dependencia funcional de la Fiscalía General de la Nación. 6. Suministrar al Gobierno información sobre las investigaciones que se estén adelantando, cuando sea necesaria para la preservación del orden público. Artículo 4. Transitorio. Confórmase una comisión integrada por el Ministro de Justicia y del Derecho, el Fiscal General de la Nación, quien la presidirá, el Procurador General de la Nación, el Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Defensor del Pueblo, el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, o los delegados que ellos designen, 3 representantes a la Cámara, y 3 senadores de las comisiones primeras, y 3 miembros de la Academia designados de común acuerdo por el Gobierno y el Fiscal General, para que, por conducto de este último, presente a consideración del Congreso de la República, a más tardar el 20 de julio de 2003, los proyectos de ley pertinentes para adoptar el nuevo sistema y adelante el seguimiento de la implementación gradual del sistema. El Congreso de la República dispondrá hasta el 20 de junio de 2004 para expedir las leyes correspondientes. Si no lo hiciere dentro de este plazo, se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de 2 meses para que profiera las normas legales necesarias al nuevo sistema. Para este fin, podrá expedir, modificar o adicionar los cuerpos normativos correspondientes, incluidos en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, la Ley Estatutaria de Habeas Corpus, los Código Penal, de Procedimiento Penal y Penitenciario, y el Estatuto Orgánico de la Fiscalía. Con el fin de conseguir la transición hacia el sistema acusatorio previsto en el presente acto legislativo, la ley tomará las previsiones para garantizar la presencia de los servidores públicos necesarios para el adecuado funcionamiento del nuevo en particular, el traslado de cargos entre la Fiscalía General de la Nación, la rama judicial,
la Defensoría del Pueblo y los organismos que cumplen funciones de policía judicial. El Gobierno Nacional garantizará los recursos para la implementación gradual del sistema acusatorio y para la consolidación de un sistema nacional de defensoría pública. Artículo 5. Vigencia. El presente acto legislativo rige a partir de su aprobación, pero se aplicará de acuerdo con la gradualidad que determine la ley y únicamente a los delitos cometidos con posterioridad a la vigencia que en ella se establezca. La aplicación del nuevo sistema se iniciará en los distritos judiciales a partir del 1 de enero de 2005, de manera gradual y sucesiva. El nuevo sistema deberá entrar en plena vigencia a más tardar el 31 de diciembre del 2008. Parágrafo transitorio. Para que el nuevo sistema previsto en este acto legislativo pueda aplicarse en el respectivo distrito judicial, deberán estar garantizados los recursos suficientes para su adecuada implementación, en especial la de la Defensoría Pública. Para estos efectos, la Comisión de Seguimiento de la Reforma, creada por el artículo 4 transitorio, velará por su cumplimiento. Esa norma constitucional establece que, como lo decíamos en el comentario anterior, el fiscal debe investigar y acusar, si encuentra mérito para el efecto, a los altos servidores del Estado que hubiesen cometido alguna eventual infracción. Esto es lo que se denomina el sistema penal acusatorio. Entonces el fiscal puede acusar ante la Corte ante altos dignatarios del Estado. Se establece esa norma, un fuero especial de protección a los altos funcionarios del Estado. Y le corresponde acusar ante los jueces a las personas responsables eventualmente de la comisión de algún delito. Eso es en síntesis lo que establece el artículo 251 de la Constitución. Muchísimas gracias, doctor Armando Novoa, por darnos estas explicaciones, por orientarnos, por de manera sencilla hacer pedagogía con nuestra comunidad para precisamente la apropiación de nuestra Carta Magna y el empoderamiento de nuestra comunidad. Y como siempre decimos con todas las letras, Armando Novoa es Acción Ciudadana. Con mis agradecimientos al doctor Carlos Alberto Parra Duzán, director general del Instituto Nacional para Ciegos, INCI, a Henry Alonso Díaz, coordinador de INCI Radio, a Nicolás Monroy Sanz, productor, y desde el estudio de Danke Production, a Joshua Villamizar León, quien hace posible en la realización este encuentro semanal. Hoy, reiterando nuestra gratitud al doctor Armando Novoa García e invitándoles para que continuemos en esta ruta constitucional por la paz, la justicia y la equidad el próximo fin de semana. Hasta entonces, un abrazo virtual lleno de calor humano y muy fraterno para todas y todos. ¡Chao, chao!
3, 2, 1. Al aire. Acción Ciudadana. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana en Easy Radio. Trabajamos juntos por el reconocimiento y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual. Participe. @Easy-radio. Easy Radio. Una forma diferente de ver el mundo.